analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. toda la verdad. El analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. toda la verdad. El analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, El analista Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. toda la verdad.